Buenas noches, mi nombre es Marly Bustos, soy estudiante de Antropología del CAT Medellín. Vamos a hablar entonces del portafolio 3 de Geopolítica en referencia a la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, sobre la privatización, resistencia y soberanía de este. En el año 2000, la ciudad de Cochabamba, Bolivia, se convirtió en el epicentro de un conflicto social conocido como la Guerra del Agua. La multinacional Betlet, respaldada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, obtuvo la concesión para privatizar el servicio del agua en la región. Esta decisión implica un aumento significativo en las tarifas, lo que afectaría especialmente a los sectores más vulnerables de la población. La medida generó una reacción inmediata de los habitantes, quienes veían el acceso al agua como un derecho fundamental y no como un negocio privado. Ante la imposición de la privatización, miles de ciudadanos, liderados por organizaciones sociales y activistas, tomaron las calles en una serie de manifestaciones masivas. Las protestas, que se extendieron por varios meses, denunciaban la injusticia de convertir un recurso esencial en una mercancía inaccesible para muchos. La tensión creció cuando el gobierno boliviano respondió con la represión policial, desencadenando enfrentamientos que dejaron varios heridos y detenidos. Este conflicto alcanzó su punto crítico en abril de este mismo año, cuando la presión social llevó a la suspensión del contrato con Betlet y la anulación de la privatización del agua. La victoria de los manifestantes fue un hito en la lucha contra la privatización de los recursos naturales en América Latina. Este episodio demostró que la movilización ciudadana puede desafiar decisiones impuestas por corporaciones y organismos internacionales y reivindicar el acceso equitativo a bienes esenciales, como lo es el agua. Desde una perspectiva geopolítica, la guerra del agua de Cochabamba evidenció el papel de las grandes corporaciones en la gestión de los recursos naturales y el impacto de las políticas económicas promovidas por instituciones globales. También puso en debate la soberanía de los países en la administración de sus bienes comunes, resaltando cómo las decisiones económicas pueden generar conflictos sociopolíticos profundos. Este caso dejó un legado significativo en la defensa del agua como un derecho humano, inspiró movimientos similares en otras partes del mundo y fortaleció la idea de que la gestión de los recursos naturales deben estar orientadas al bienestar colectivo y no al beneficio empresarial. La historia de Cochabamba sigue siendo un referente en la lucha por la justicia social y el acceso equitativo al agua. Tenemos entonces el mapa del territorio en este mismo año, en el año 2000, en Cochabamba, Bolívar, y observamos ahí mismo un escenario de la guerra del agua, un conflicto social provocado por la privatización de este recurso hídrico, en donde la población, especialmente los sectores más vulnerables, se movilizaron contra el aumento de tarifas impuesto por la empresa transnacional BET. Asimismo, vamos a realizar entonces un método de análisis, no sin antes mencionar que el análisis geopolítico de las escuelas norteamericanas, particularmente el enfoque de Nicholas Spaiman, se basa en la idea de que el poder global se estructura a partir del control territorial y estratégico. Spaiman desarrolló una teoría que se llamó RILAND, según la cual la seguridad de una nación depende de su capacidad para controlar las regiones costeras y periféricas del mundo. En lugar de centrarse únicamente en el poder de Hitler, propuesto por Harold Mackinder, su plan geopolítico enfatizaba la defensa nacional y el equilibrio de poder como herramientas fundamentales para la estabilidad y la supremacía internacional. La privatización del agua en Cochabamba puede analizarse desde esta perspectiva, ya que el acceso a los recursos naturales, en particular el agua, se convierte en un factor estratégico dentro de los conflictos sociopolíticos. En este caso,
El intento de control por parte de una empresa transnacional apoyada por organismos financieros internacionales se asemeja a la lógica de dominio planteada por Spyman, en donde dice garantizar el poder a través del control de elementos clave del bienestar de la población. La resistencia de los ciudadanos de Cochabamba puede interpretarse como una respuesta a esta dinámica de imposición externa, donde la defensa de su soberanía sobre los recursos naturales se convirtió en una cuestión de supervivencia y autonomía. Además, el concepto de defensa en la teoría de Spyman se relaciona con la capacidad de un Estado o de una sociedad para resistir influencias externas que pueden comprometer su estabilidad. En Cochabamba, la resistencia social contra la privatización del agua fue una manifestación de esta lógica defensiva. La población, al percibir el agua como un bien estratégico fundamental, se organizó para impedir que actores externos, como ya lo dije, la empresa Bettler y los organismos financieros internacionales, tomaran el control de un recurso vital. La defensa de este recurso no se expresó a términos militares, sino a través de movilizaciones populares y presión política. Desde una mirada más amplia, la guerra del agua en Cochabamba revela cómo los principios geopolíticos de Spyman pueden aplicarse no solo en conflictos interestatales, sino también a disputas dentro de un Estado, donde las dinámicas de poder y defensa no dependen exclusivamente de ejércitos, sino de la capacidad de la población para proteger sus intereses fundamentales. En este sentido, el control de los recursos naturales puede convertirse en un punto de tensión geopolítica que trasciende las fronteras nacionales y afecta mucho la relación entre los actores globales y locales. Finalizando unas conclusiones, una de ellas es el impacto de la privatización en la soberanía nacional. Esto quiere decir la intervención de organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI en la privatización del agua refleja cómo las decisiones económicas pueden afectar la autonomía de los países. La resistencia de la población demostró la importancia de la soberanía en la gestión de los recursos naturales, el agua. Otra conclusión es que el agua como un recurso estratégico y fuente de conflicto. En este caso, se evidenció que el acceso al agua no solo es una cuestión económica, sino un tema geopolítico crucial. La disputa entre Cochabamba mostró que la gestión de recursos naturales puede desencadenar tensiones entre corporaciones, gobiernos y ciudadanos. Y por último, el poder de la movilización social frente a los intereses globales. La guerra del agua demostró que la resistencia popular puede frenar políticas impuestas por actores internacionales. Este evento inspiró a movimientos en otras partes del mundo, resaltando cómo la acción colectiva podía influir en decisiones que afectaban el bienestar de la población. Muchísimas gracias.